Son las 9 de la mañana con 8 minutos y ya con nuestro panel ubicado en nuestro estudio para poder ir tratando algunas de las temáticas que están marcando la agenda del día y de la semana. Saludamos de inmediato a Macarena Cox, directora de comunicaciones de Fundación Pivotes, que está ya con nosotros. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá, lo mismo que al periodista, gestor cultural, editor de C80.cl, Daniel Segers. ¿Cómo estás, Daniel? También gracias por estar por acá. Muy bien, contento de estar aquí presencialmente. Es mi primera vez en este estudio tan moderno de ahora. Soy de una época más análoga de esta radio. Te diste vuelta por todos los estudios que teníamos, los de abajo, los de acá. Alguna vez también hicimos otro programa con ustedes dos acá. Así que, de todas maneras, pero en este estudio tú estuviste para las elecciones, me acuerdo, Macarena, sí, ¿cierto? Sí. Exacto. Oigan, vamos a ir de inmediato con nuestros temas, pero centrándonos en lo que es este paro nacional convocado por la CUT, antes de irnos a los planteamientos que se han hecho por parte de la sindical, las apreciaciones que eventualmente se pueden hacer por parte de los actores políticos. Saber con qué percepción se quedaron cuando llegaron. Macarena, en tu trayecto, no sé si viste un cambio distinto a lo que es lo habitual, y Daniel, tú vienes de Rancagua, así que además tú tuviste un trayecto también un poquito más largo. Macarena, ¿que hay ambiente de paralización? No, la verdad que todavía no. Yo no, de hecho no, bueno, yo igual tomo las autopistas, sí, pero no, al menos por acá en los alrededores estaba todo bien, pero sí varios amigos que hacen clase me comentaron que los estudiantes no estaban llegando porque había movilización. Así que algunos cambios van a haber durante la jornada. En tu caso, Daniel. No percibo nada. Yo como buen rancagüino, crucé literalmente la Alameda, digamos, no he estado más en la ciudad. Pero de hecho se ve sospechosamente tranquilo y despoblada la estación central. Me dio esa impresión más bien que esté así. Pero es raro, no es habitual en la estación central. Es verdad, sí. Bueno, ahí hay algunos indicadores. Yo pensé que era muy temprano. Le decíamos a nuestra audiencia que nos contaran también en nuestras redes cuál es la percepción que tienen respecto a esto. Sabemos que hay una marcha que se va a estar desarrollando también durante esta jornada y se va a haber una reunión en Plaza Los Héroes, pero independiente de eso quiero irme también a cuáles son los elementos que se han acompañado a esta movilización. Se hizo un manifiesto que se dio a conocer la semana pasada, se ha llamado al gobierno a volver al programa por parte del mundo de los trabajadores, y quería citar algunos de los comentarios que se han estado haciendo. David Acuña de la CUT, por ejemplo, decía, no hay un quiebre con el Estado, pero sí queremos hacer un llamado de atención al gobierno, que efectivamente escuche las demandas, estas demandas transversales, que escuche el movimiento social, porque fue el movimiento social, las demandas sociales las que pusieron hoy día donde están parados, y queremos que hoy día vuelvan a retomar esos vínculos, nuevamente haciendo alusión al regreso al programa. Macarena, parto contigo para ir viendo el trasfondo de cada uno de estos elementos que enarbola el mundo sindical, y si efectivamente nos estamos encontrando con un gobierno que le ha faltado hilar un poquito más fino en lo que fueron sus propuestas iniciales. Sabemos que el tema del realismo a la hora de enfrentarse y estando en el gobierno cambia absolutamente. Sabemos que muchos proyectos tuvieron que tener una metamorfosis cuando llegaron al Congreso, y eso por la necesidad de poder llegar a los consensos. Pero me quedo contigo para que hagas la revisión y el análisis. Tiene que ver también con que llega un gobierno que jamás había participado de algún gobierno anterior, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, ellos llegan al poder pensando que iban a hacer cambios profundos, estructurales, se encuentran con problemas de burocracia, con una oposición obviamente mucho más sólida porque tenían más experiencia, y además con muchos temas de financiamiento que yo creo que no han sabido ni ejecutar ni gestionar. Entonces, obviamente que el programa de gobierno, una vez que ellos llegan al poder, es mucho más difícil de poner a disposición de las personas, pero también tiene que ver con que cuando fracasó la convención, la primera convención, ellos se dan cuenta de que en el fondo los chilenos y en el fondo hicieron que ganara Gabriel Boric porque no querían quizás que el país se fuera mucho más a la extrema derecha, y porque también en su minuto Boric mostró se mostró mucho más conservador de lo que en realidad era. Entonces, en el fondo, como la ciudadanía en el fondo no votó por un programa de gobierno de izquierda, sino que votó por la estabilización del país. Y hoy día, en el fondo, como todo lo que estamos viendo con los llamados de la movilización social, tiene que ver con la forma en que el Partido Comunista ve la democracia. Siempre tienden a utilizar el pueblo cuando sus demandas no son escuchadas. Y hoy día, por ejemplo, también la CUT, que está coactada por el Partido Comunista, tiende a decir que ellos en el fondo son una institución que no depende de los partidos, que no depende de ningún gobierno.
pero que no es tan cierto, porque finalmente el Partido Comunista es una institución que solamente se valida porque depende de un partido, que es el Partido Comunista, y desde toda la vida ellos siempre han utilizado las movilizaciones sociales para poder, en el fondo, tirar el mantel. Lo vimos, por ejemplo, cuando el Partido Comunista en el año 2018 ingresó al gobierno de Michelle Bachelet como parte del oficialismo, y ellos decían que no había sido tan fácil asumir el rol del gobierno. Lo mismo, por ejemplo, cuando fueron parte de la campaña de la primera convención, que ellos llamaban a rodear el proceso constituyente. Al final, como que ellos siempre han utilizado la fuerza y han utilizado al pueblo sus temas sobre la mesa y en el fondo también como haciendo oídos sordos a lo que quiere la ciudadanía, porque la ciudadanía en el fondo, cuando fracasó el primer proceso constituyente, un 60% del país dijo que no querían un plan radical. Hoy día con las encuestas solamente el 30%, que es el 30% en el fondo como más consolidado, sí, que apoya a la izquierda, está en el fondo como que apoya al gobierno, pero el resto del país quiere en el fondo tomar medidas que son mucho más cercanas a la centro derecha, sobre todo en temas de seguridad, en temas de educación, etcétera, pero como que el Partido Comunista como que eso no lo ve. Entonces, no sé, a mí me llama la atención un poco que utilicen estas instituciones que finalmente debiesen velar por el rol de los trabajadores, velar porque haya menos informalidad laboral, en el fondo que haya en el fondo más alternativas y más beneficios para las personas, y no en el fondo estar utilizándolos como trampolines políticos. Daniel, me quedo contigo, ahí se alude esta suerte de cooptación del mundo sindical, quiero entrar en eso contigo, y además, ya que Macarena traía a colación el tema del Partido Comunista y cómo estuvo en su momento también en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, se generó este conglomerado con ex partidos de la Concertación y elementos del Frente Amplio. Está también el tema de cómo se va manejando esa vinculación con los territorios y con el mundo sindical, que es intrínseco del partido y que ha traído consigo también algunos problemas. Recordemos ahí las declaraciones respecto a movilizarse para defender parte de las propuestas que se habían hecho por parte de este gobierno. Ahí también nos encontramos con un terreno complicado de repente para la colectividad. Sí, yo creo que, yo difiero un poco de Macarena en el sentido, yo creo que puede que efectivamente se vea un predominio del Partido Comunista, no solo en la CUT, sino que efectivamente muchas organizaciones sindicales y estudiantiles, que es el ámbito del Partido Comunista. O sea, no me esperaría en la SOFOFA, digamos, representantes del partido, digamos. Respecto de la movilización puntual de ahora, a mí me parece que es, en un contexto en que las organizaciones en estas fechas, esta es la temporada, digamos, de movilización, sí, ¿no? Hay abril, mayo, ¿no? Tú efectivamente en una organización tienes que partir en abril o mayo para que efectivamente posicionar tu tema y llegar a algún objetivo como organización. Recordemos que las organizaciones tampoco se mandan solas, son bastante complejos los mecanismos de asamblea de abajo hacia arriba para llegar a organizar un paro como este. Y en ese sentido menos se explicite justamente que hay una agenda que es importante considerar y cumplir, y justamente para que se produzca esto excede justamente el territorio de solo el Partido Comunista. Uno cuando conoce más la realidad de las organizaciones desde adentro, conoce que hay efectivamente tendencias de todo tipo dentro. O sea, hay gremios que efectivamente no en su mayoría, pero también predomina la derecha, dependiendo del rubro. Sí. La minería, por ejemplo, nunca está claro qué tanta izquierda es. Por lo tanto, me parece bien en el sentido de que se plantea una agenda que es bien amplia, ¿no? Esta tampoco es una movilización. No creo que el día de hoy la movilización se enfoque en un conflicto particular, o que porque además su pliego petitorio es bastante amplio. O sea, están justamente la federación y las organizaciones estudiantiles también apoyando. Exacto. Porque es un retome de agenda, es un recordatorio, y justamente es un paro activo, porque la idea, más que provocar un gran impacto hoy en día o movilizar o parar la ciudad, me parece que el objetivo es justamente la adhesión. Es que más que un paro, es mostrar que esta agenda es necesaria y que la empujan desde distintos sectores. Me parece a mí que en ese camino es muy necesario recalcar que las organizaciones sindicales, siempre y gremiales, no pueden depender del gobierno de turno. Me parece muy bien ese desmarque, porque efectivamente se confunden las cosas. Generalmente se confunden o se asocian las luchas sindicales a pensamientos, a grupos
de izquierda y también a partidos, por cierto, pero no necesariamente. Y lo que yo esperaría es que hoy efectivamente de toda esta agenda, que es bastante amplia, pudiera depurarse en 2 o 3, que efectivamente son lo que yo creo que va a pasar de aquí a 2 meses más, que de todo esto sí, dependiendo de las negociaciones, sí se pueden entrar en una escalada de mayor impacto en las movilizaciones, incluso de mayor violencia, que no solamente depende de la gente que marcha. Sí. Yo para hoy día sí me parece muy bien una inauguración de temporada para recordarle al propio gobierno que efectivamente no hay nada comprado, que el que haya efectivamente sido electo está instalado con apoyo de algunos movimientos políticos. Y hay un programa que Hay un programa que cumplir y hay demandas que exceden solamente lo sectorial. Por eso es que la CUT, la ANEF también está acá. Sí. Son como hay varias organizaciones. Varias mancomunales, digamos, y organizaciones, confederaciones que agrupan varios sectores, están en esto porque es necesario y es una práctica habitual. No deberíamos en los países desarrollados, de hecho tú no ves las películas norteamericanas, la caricatura, ¿no es cierto? Sí. De eso, activistas de todo. Me parece que está bien, que es una buena cultura expresarse y desde un inicio en el año desmarcarse necesariamente de una complicidad con el gobierno, que si no están los elementos no existen. El objetivo de las organizaciones sindicales es velar siempre por el interés de los trabajadores, incluso cuando a veces me ha tocado ver dirigentes no están de acuerdo con sus bases, tienen que acatar, no es juego. A propósito de quienes adhieren, llama obviamente la CUT, está ANCO Salud Chile, Colegio de Profesores, Federación Aeroportuaria, Mesa Intersindical de Transporte Público, CONFECH, Coordinadora Metropolitana de Pobladores, CUMEMCHI, Convergencia Nacional de Gremios, Pymes y Cooperativas, entre otras organizaciones. Quería volver también a lo que estaba planteado en el manifiesto. Quería citar algunos de los puntos para que también podamos debatirlos más allá de las características de la movilización y lo que hay detrás. Por ejemplo, se plantea este establecimiento de un salario digno que supere la línea de pobreza, mecanismos para su actualización, eliminación de brecha salarial entre hombres y mujeres. También se plantea la implementación de políticas activas de generación de empleo, con un enfoque en la formación, capacitación de trabajadores, así como la investigación y denuncia de prácticas empresariales que obstaculizan la creación del empleo. Retorno al contenido inicial de la reforma tributaria y de pensiones. Ahí estamos en un zapato chino. Esto sometiendo a la opinión de la ciudadanía a través de un plebiscito nacional. Y además también se plantea fortalecimiento de la negociación colectiva y garantía de derechos laborales, especialmente en el sector público. Es parte entonces de los elementos fundamentales de este manifiesto, que quiero también ponerlo sobre la mesa, porque ahí nos encontramos con temas que efectivamente estaban dentro de los planteamientos del gobierno, y aquí nos encontramos con obstáculos no menores. Sabemos lo difícil que está resultando sacar adelante la reforma tributaria, lo mismo también lo que va de la mano con las pensiones, y ahí es donde tenemos que ver cómo se enfrenta con realismo por parte no solamente del gobierno, de la oposición, sino que también del mundo sindical. Macarena, me quedo contigo. Sí, me pasa que o sea, en el entendido de que obviamente las organizaciones tienen que manifestarse y que es parte de la democracia, etcétera, sí llama la atención que durante los primeros 2 años de gobierno hayan estado en temas muy relevantes, por ejemplo, como las crisis de las matrículas que comenzó el año pasado, hayan estado en silencio. Entonces ahora, claro, que estamos en año electoral, donde en el fondo ya hubo un llamado del diputado, no, del senador Daniel Núñez, que hace un par de semanas empezó a insistir con el tema de la presión social para poder en el fondo defender las ideas. En el fondo se juntan todas estas organizaciones que son lideradas por hoy día quienes están también gobernando, porque en el fondo el Partido Comunista es parte de la coalición de gobierno, entonces igual es muy difícil ser oposición y además ser oficialismo, como que no se entiende las discrepancias, porque finalmente ellos, a través de la incidencia, podrían en el fondo conseguir que la agenda de gobierno o sus planteamientos se den de manera mucho más fácil que estar haciendo movilizaciones sociales. Entonces hoy día yo lo veo como un llamado de atención, en el fondo para el gobierno, como un método de presión social para, en el fondo, como decir, oye, nosotros acá estamos gobernando y si no podemos desestabilizar también el gobierno. Y por otro lado, por ejemplo, me llama la atención el tema de que dentro de las demandas del manifiesto está el tema de las brechas salariales entre hombres y mujeres, porque está comprobado, hay diversos estudios que dicen que las mujeres hoy día que tienen hijos menores de 5 años se les hace mucho más difícil el ingreso al mundo laboral. ¿Por qué? Porque no tienen en el fondo dónde dejar a los niños. Entonces tienen que conciliar en el fondo la vida personal con la vida laboral. ¿Y qué pasa? Que en el fondo en el gobierno anterior, por ejemplo, se presentó el tema el proyecto de ley de la sala cuna universal, del kinder obligatorio, y proyectos que fueron rechazados tanto en la Cámara como en el Senado
quienes hoy día están gobernando. Entonces, al final, en el fondo, si nosotros queremos reducir las brechas, tenemos que partir también, en el fondo, apoyando iniciativas que finalmente tienen que tener un apoyo transversal y no, en el fondo, tienen que tener colores políticos. Daniel. Bueno, a mí justamente me parece que esta movilización es una muy buena manera de hacer un desmarque, porque efectivamente es imposible solo, o sea, justamente con el llamado que hizo Daniel Núñez, que ahí sí efectivamente es un modelo que es bien extraño, ¿no? Pero no es tan extraño hacia atrás. Sí. Es bien frecuente en los gobiernos de izquierda, de hecho. ¿Te acuerdas que alguna vez se discutió el tema de tener un pie en el gobierno y otro pie en la justamente, calle? Sí. Y que tiene que ver con eso, que hoy en día en Venezuela, en Cuba, y aquí en la UP justamente se hacía eso, ¿no? Esas marchas ciudadanas apoyando al gobierno. Y esta intentona de apelar a lo mismo no resulta acá, porque efectivamente nuestra realidad es más compleja y este paro lo demuestra. Por lo mismo, no estaría funcionando este paro si efectivamente el Partido Comunista tuviera la hegemonía de todos los gremios, como no lo haría, al revés. O sea, estaría justamente haciendo un paro o una movilización de apoyo a la gente al gobierno. Esto es un desmarque y es bastante amplio. Ese es mi único reparo con esto, que estratégicamente va a poder, yo creo, extraerse bien poco ahí temas que es necesario, o sea, se visualiza o se vislumbra todo el mundo que influye en el ámbito laboral, no solamente lo que tenga que ver con pensiones, salarios, transporte, educación, vivienda, el sistema para las pymes, ¿no? Dentro de las movilizaciones también hay gremios de pymes que, ojo, ahí sí que no hay izquierda, hay al revés. Sí. Entonces, me parece que esta cultura de expresarse, de desmarcarse, y que es activo, ojo, que este no es un paro. Me parece que está justo en el tenor de lo que debiera ser un paro democrático o una movilización democrática, porque este paro no apunta a desestabilizar el país en esta jornada, no están cerrándose los puertos. Es un llamado de atención. Es un llamado de atención y está justamente, el foco es la participación, por eso se insiste en que es activo, es decir, la gente que no puede o realmente está en una situación. Porque es difícil para la gente salir a marchar si no tiene fuero sindical, por ejemplo. La gente piensa, hoy vamos. Pues nadie puede, tú mismo, decir ya vamos al tiro, no puedes dejar abandonadas tus funciones si no tienes un fuero. Por lo tanto, el riesgo que corre la gente cuando marcha también es grande, es alto. El temor a perder los trabajos es alto, obviamente, en este contexto. Por lo que si se deja esta opción de participar, de sumarse, de adherirse a través de las redes, la gente pone un cartelito en su perfil, qué sé yo, pega cosas en sus diarios murales. Por lo tanto, me parece que desde la cultura es un buen recordatorio. No me parece una deslealtad al gobierno tampoco, porque efectivamente los roles son distintos. Los dirigentes se deben a sus bases y es súper difícil en ese sentido. Es más difícil manipular un gremio, un sindicato por sus dirigentes, por cómo están constituidos, ¿no? No son monolíticas las directivas, ¿no? Generalmente a las directivas les toca convivir con el segundo mejor votado, que era el de la lista opositora, ¿no? Por lo tanto, las dinámicas que se dan ahí son bastante más complejas que en los partidos, que efectivamente, por ejemplo, sí es más factible ser manipulado o sí es más factible imponer conductas monolíticas. En los gremios es un poquito más complejo todo, y muchas veces los dirigentes ponen la cara con cosas que no están de acuerdo, porque las bases no son un chiste, o sea, se te desgranan las bases y es un problema para esta directiva. Por lo tanto, me parece que es una buena manera de empezar. Vamos a ver cómo sigue. Me gustaría que de esto efectivamente se depurara en una agenda sindical real y efectiva, porque esto es más bien todavía general. Exacto, y ahí quiero, para ir cerrando el tema, apuntar a cómo el poder político puede ir respondiendo a estas demandas, porque más allá de efectivamente las características que puede asumir esta paralización, nos encontramos con temáticas donde el gobierno tiene mucho que decir, pero también el mundo de la oposición. Ahí mencionábamos un par de proyectos que efectivamente se tiene que llegar a consensos para tratar de sacarlos adelante, y que al menos en lo que son estos postulados o estas declaraciones que se han hecho del mundo sindical son sentidos por el mundo de los trabajadores y las trabajadoras. Y de ahí es importante saber cómo también vamos escuchando eso, no hacernos los oídos sordos o no hacerse los oídos sordos desde el mundo político, desde el Parlamento y particularmente desde el Ejecutivo. El llamado es a llegar a consensos. Macarena, Daniel, les dejo ahí la palabra. Sí, me pasa que claro, dependiendo de los temas, porque por ejemplo en el área de la educación, el colegio de profesores, el llamado que ellos tienden a hacer tiene que ver con la deuda histórica o también con la condonación del CAE, que es parte
parte de la agenda fuerte del actual gobierno. Sí. El tema es que está en completa desconexión con las demandas ciudadanas, porque hoy día lo que la gente quiere es una educación de calidad, es que hayan matrículas, es que los servicios locales tengan infraestructura, se gestionen bien, que no se politice la educación, que en el fondo no gobernemos a través de ideología. Y por otro lado, cada una de estas marchas lo que hace es que hayan menos, en el fondo, menos colegios abiertos, y el CIMSE, todas estas herramientas que el oficialismo criticó tanto porque no las encontraba tan efectivas, pero nos mostraron que después de la pandemia las brechas en educación se acortaron. ¿Por qué? Porque los niños estaban yendo a clase. Entonces yo creo que sobre todo es importante cuando hay marchas, etcétera, que la educación se considere como un servicio esencial para que no cierren, y en el fondo el llamado, yo creo que también para el colegio de profesores, es que marquen la agenda, pero marquen la agenda con iniciativas que estén conectadas con la realidad ciudadana, y que además en el fondo ellos hoy día que son parte del oficialismo se sienten a conversar con el gobierno y con los ministros pertinentes para que después estos mismos proyectos de ley los apoye su misma coalición en el Congreso. Y en el mundo político, ¿cómo lo ves también? Y particularmente pensando en la oposición, que sabemos es importante que se puedan llegar a consensos, hay postulados donde efectivamente no se va a transar, y hay cierta también desconfianza respecto a, por ejemplo, dar más lucas. Es que lo que pasa es que en educación no hay una agenda, no hay una agenda. O sea, este gobierno, que de hecho llegó al gobierno por el tema de la educación, no tiene ninguna agenda que venga a reformar el sistema educativo. Y de hecho, nosotros estuvimos reactivando desde Pivotes algunos proyectos como la ley CEP para poder flexibilizar el uso de estos recursos y poder, por ejemplo, permitir que los establecimientos con autonomía puedan invertir en otras cosas, como por ejemplo en infraestructura, que es una de las grandes crisis que hay hoy día. ¿Qué pasó? Que el oficialismo votó en contra de este proyecto. Hoy día está durmiendo en el Senado, y nosotros sigamos viendo como otros tipos de proyectos de ley en seguridad, en otras materias. Quienes están hoy día liderando las agendas es la oposición. Los que están votando en contra, ¿por qué? Porque son proyectos que vienen del gobierno anterior, es el oficialismo. Entonces, yo creo que en el fondo, cuando la ideología mete la cola en los proyectos de ley, es súper difícil avanzar, es súper difícil generar consenso, y al final los únicos afectados son las personas. Sí. Daniel, para ir cerrando el tema, también te dejo ahí la palabra y centrarnos un poquito en lo difícil también que es poder dar eco a estas propuestas, tomando en cuenta las características en las que está la discusión parlamentaria. Sí, por eso yo creo que, no solo yo creo que hay elementos para considerar que es así. Esto es el inicio, esta es la inauguración de la temporada, digamos, de marchas, entendámoslo así de alguna manera. Y de esta marcha, que tiene también componentes de organizaciones estudiantiles, lo que habitualmente se espera que empieza, digamos, a desgranarse a nivel sectorial, cada uno de los frentes con sus demandas. Es muy probable que obviamente despuesito vengan justamente las organizaciones estudiantiles, ¿no? Para tomar la agenda. Yo sí ahí concuerdo, creo que ahí hay un punto en este gobierno, es un talón de Aquiles, el tema de la educación. Lo comentamos una vez también con el ahora candidato Farejado, que estuvo aquí también peleando. Justamente, que él también coincida conmigo, siendo él también bastante más involucrado que yo con este gobierno, que está al debe. O sea, efectivamente, y con todas sus letras, la expectativa que sembró no solamente las personas que lo apoyamos, sino que en el resto de la sociedad, sobre todo con el tema de la educación, era muy, muy, muy distinta a lo que se ha hecho. Uno puede entender incluso en los resultados. Lo intentaste, te la jugaste, tú apostaste por un proyecto, intentaste incidir, modificar, transformar esa realidad, y no te fue bien. Eso se puede entender, pero lo que yo creo que efectivamente es que ni siquiera se está viendo una propuesta. O sea, como dicen, yo no soy de ese ámbito, pero como dicen los futbolistas, jugando al contragolpe, ¿no? Sí. Muy a la reacción, por problemas serios al interior de la cartera también. Y no es extraño que después de esta marcha de los ámbitos laborales o de los grandes frentes del país, lo más probable es que empiecen las organizaciones estudiantiles y el colegio de profesores, y luego vendrán otros sectores como los mineros, como los portuarios, y cada uno en su turno, y así se te va el año. Sí. Lo importante, creo yo, en este caso, es que de este saludo, de esta inauguración de temporada, efectivamente lleguemos y podamos canalizar el debate hacia medidas concretas, porque nos queda poco tiempo. Sí. Y justamente puede ser una oportunidad de aprovechar el año electoral, el ambiente, digamos, de ofertones políticos de todo tipo, para que efectivamente el mundo laboral pueda
pueda canalizar, ¿no? Porque eso, que estamos en los descuentos. Y por lo visto no hay por dónde. Vamos a entrar también al ámbito electoral a la vuelta de la música, porque ya tenemos ahí definiciones dentro de las distintas coaliciones con miras a las municipales y elecciones de gobiernos regionales. Son las 9 de la mañana con 36 minutos de regreso con nuestro panel del día de hoy junto a Daniel Segers, junto también a Macarena Cox, quienes están en nuestro estudio el día de hoy tocando los temas de actualidad. Ya lo decíamos, entramos de lleno en las definiciones en torno a las próximas elecciones municipales y de gobiernos regionales, y dentro de lo que ya se cerró, porque teníamos como fecha límite el día de ayer, ahí a medianoche, para ir estableciendo el tema de las primarias, el tema de los pactos. Hay récord de primarias, es lo que se da cuenta. Más de 100 elecciones son las que se van a estar desarrollando, sumando comicios que se van a estar efectuando por parte del oficialismo y que además también prepara la oposición. Comparado con 2016, hubo 96 votaciones para ediles. En 2020 se efectuaron 40 primarias legales, más un número de primarias convencionales sin la supervisión del CERVEL. Es parte del escenario que se veía ahora. Está esta herramienta y ya lo decíamos, 100 elecciones finalmente. En el oficialismo, en tanto, junto con la DC, van a ser 86 primarias en zonas como la Florida, Puente Alto, también Rancagua, tu zona, y no se logra pacto de gobernadores. Ahí hubo complicaciones y en tanto desde Chile Vamos se vivieron unas horas medias tensas, se inscribieron 20 comunas y 2 gobernaciones. Se esperan también algunas primarias, por ejemplo en la Florida. Es uno de los lugares donde se va a estar desarrollando ese tipo de elección. Vitacura y La Reina finalmente se quedaron con las candidaturas de José Manuel Palacios en La Reina y de Camila Merino en Vitacura, quienes están efectivamente en el mandato edilicio. Daniel, parto contigo para quedarnos un poco con este escenario. En el oficialismo me da la impresión de que de dulce y a grasa se pudo llegar a algunas cosas en común en las municipales, pero también se esperaba poder llegar a consensos en la de gobernador y finalmente no se pudo. Sí, o sea, lo de partida nada, darle nuestro apoyo a estos pobres representantes de partidos que están tanto que sufren, ¿no? todo tan sufrido, tan doloroso. Yo digo, esto fue como que alguien estuvo hospitalizado, así como, ¿no? Todos declaran que esto fue terrible, sí. Digamos. O sea, perdón, esto es parte de la democracia hace rato, que esto debería haberse implementado como práctica. Es una práctica muy buena, por supuesto que es dura. Justamente para vincularlo con lo que estábamos hablando anteriormente, el mundo sindical tiene bastante que enseñarle al mundo de los partidos en esto. Hay bastante más participación de la que la gente cree, y tiene que ver con un sentido también, este dolor, hoy esta renuncia. A ver, en el mundo sindical, quien es dirigente a veces es el que le toca. ¿Ya? Se entiende de manera distinta. Yo conocí gente que no quiere, que le carga, pero le toca porque su compromiso con la organización indica que, bueno, en este momento no había, toca. Entonces, sí, pueden haber también y se tensa con ambiciones, como en todo lado, pero me refiero a que a eso, extrapolarlo acá un poco, es decir, está bien ponerse de acuerdo, está bien sentar las bases para que efectivamente los que vayan a la competencia puedan representar intereses, ideas, pero no le pongamos. Me parece que aún así, esto también puede, si no se toma en serio de verdad, si no se establecen mecanismos sanos de competencia para las campañas para adelante, va a quedar justamente en la intentona. Todos sabemos el poder que tienen todos los partidos para arrasar por lo tanto, o sea, el que no lo hagan al dedo a mí no me indica nada de lo democrático, de lo participativo per se. Hay que ver efectivamente cómo internamente esas candidaturas forman parte de un debate. O sea, aquí estamos justamente perdiendo a veces, me parece que esta manera como de puesta en escena tan victimizante por parte de los partidos, me parece un mal inicio en la perspectiva de que esto tiene que durar. Y esto tiene que garantizar gobernabilidad. En este caso estamos hablando de los comicios comunales. Con todo lo que está sucediendo, aquí tenemos un tema de corrupción transversal. Vengo de mi ciudad, Rancagua, donde mi alcalde acaba de ser procesado. Eso, además de la merma política, de imagen, daña administrativamente, ¿no? Justamente hay programas que no se ejecutan, dineros que no se destinan a lo que tienen que destinarse,
Por lo tanto, a mí no me da ninguna confianza, y conociendo la fuerza que tienen los partidos todavía, que uno hace 2 años atrás uno podría decir, oh, la crisis de los partidos. Mentira, ahí están, ahí está expreso el poder que tienen. No dice nada. Yo creo que hay que ver cómo lo manejan, hay que ver las propuestas. Y esta gente que se queda triste porque se quedó abajo, bueno, así es la política. Así no tiene, pero sí, punto a favor, hay que transparentar. Esto sí debería ser la base para traer más democracia. Cuanto aparte podemos hablar después de la ADC, que ha sido como la sorpresa de todo esto, nadie se lo esperaba, pero ahí está la ADC. También todo el mundo pensaba que iba a morir ese partido, y ahí está. Macarena, me quedo ahí contigo, varias cosas que trae Daniel, y particularmente hablando de el tema de poder ceder, esta sensación que queda, que todos los partidos, ninguno quedó contento, pero a mí me da la impresión de que eso también es un buen indicio de que se logró negociar en forma adecuada. Sí, de hecho, en el lado del oficialismo, que al parecer se ve mucho más ordenado, llama la atención que la DC se haya sumado, porque al final como que ellos no son parte del gobierno, se han mostrado en el fondo como parte de la oposición, pero hoy día en el fondo como que forman una alianza. No sé, a mí me parece raro, o sea, de verdad que no veo con muy buenos ojos, por ejemplo, la Democracia Cristiana mañana respaldando a Eliezer Hasler en la Comuna de Santiago, después en el fondo de todo, al menos desde el Congreso, como se han manifestado sobre ciertos proyectos de ley que de hecho perjudican hoy día esa candidatura por temas de seguridad, de corrupción, etcétera. Entonces es raro, pero también yo creo que la Democracia Cristiana está dentro de los más contentos porque lograron en el fondo, por ejemplo, mantener 11 de las 19 comunas en las que no van a poder tener, en el fondo que tienen que cambiar sus alcaldes porque ya cumplieron en el fondo los años, claro, pero mantenieron, entonces van a poder en el fondo seguir compitiendo como Democracia Cristiana. Entonces siento que son como los grandes ganadores de esta primera pasada, pero no basta con en el fondo tener una alianza en común, sino que tener en el fondo lo que ellos se tienen que enfocar si quieren tener éxito en estas elecciones en tener un discurso en común. Y ahí recogiendo un poco lo que decías tú, este discurso tiene que tener 2 focos. Uno, el tema de la corrupción, y 2, el tema de la seguridad. Y son 2 temas que hoy día al oficialismo en el fondo como donde tiene tejado vidrio, porque en el fondo al interior del propio gobierno tenemos estas 2 almas, una que es mucho más radical, que es la Prueba de Dignidad, y donde en el fondo han tenido que enfrentar durante todos estos meses todo el tema del caso Fundaciones. ¿Ya? Y por otro lado han estado votando en contra de todos los proyectos de seguridad que le entregan más herramientas a las policías y en el fondo ¿cómo se llama? Finalmente, por consecuencia, le entrega más satisfacción a la ciudadanía. Pero también vemos como, por ejemplo, Maipú, Santiago, hoy día están pidiendo que hayan militares en las calles, como en el fondo como que todos se están tratando de adecuar a este discurso para poder en el fondo ganar las elecciones, porque no es algo que en el fondo sea porque lo creen en verdad. Ya a octubre llegamos con el mismo discurso en común, porque si no se han puesto de acuerdo al interior del gobierno para gobernar, para darle gobernabilidad al país, porque en el fondo no están convencidos de estas materias que tienen que instalar, yo veo bien difícil que en un proceso eleccionario que va a durar varios meses puedan mantenerse unidos hasta el final. Además, recordemos que en el fondo hasta julio se pueden subir candidatos en paralelo, entonces todavía todo está súper abierto. ¿Daniel? Sí, queda mucho paño por cortar, como se dice, pero a ver, yo creo que en esto también la letra chica probablemente de este tema que está pasando colado, más allá digamos, del folclore local, es que también, ojo, aquí hay un tiraje, una bocanada de rostros nuevos que están entrando, no en el nivel de candidato a alcalde, no estamos hablando de los concejales. Y muchas carreras políticas inician por ahí o se reciclan por ahí. Y si bien los concejales como autoridad específica en lo personal no tienen mucho poder más que efectivamente derecho a voz, sí, justamente lo que está pasando en todo ámbito, en todas las comunas donde tenemos casos de corrupción, los que han alertado, los que están, digamos, combatiéndolas desde son los concejales. Entonces, ojo ahí, porque si queremos renovar la política, hay que estar atentos ahí. ¿Quién está ahí? Y en estas negociaciones justamente este dolor de entregar un personaje a la negociación para que justamente se paga el vuelto, se dan concejales. Entonces, ahí yo no he tenido todavía tiempo para analizar en detalle
en qué están apostando, pero ojo ahí, porque ahí en la política estas letras chicas pasan. Entonces, muchos tratos ahí, que por eso me da risa un poco esta pena que no la creo nada, muchos tratos se compensan por ahí, por lo tanto de aquí, efectivamente, si nadie salió totalmente feliz, es un buen indicador, pero todos salieron con lo suyo. Respecto de la DC, a mí no me parece tan extraño, conociendo la trayectoria de la DC. ¿Por qué? Porque además en estos casos estamos hablando de gobiernos locales, los temas son mucho más específicos, no estamos hablando de una discusión parlamentaria donde sí pueden entrar temas valóricos, que es donde la DC más choca con el Partido Comunista, pero en una cosa concreta han trabajado otra vez en la historia. El mismo hoy gobernador Orrego recordaba sus años en la vicaría, donde efectivamente se veía un trabajo por otra causa, con un problema bastante más peligroso y mayor, pero ahí trabajaban PC y DC justo desde siempre. En el mundo sindical, ojo, estoy pegado con eso, pero también tú lo puedes ver, justamente una directiva de un sindicato es muy común o muy probable que alguien DC con alguien comunista, con alguien de la UDI. Es bien difícil gobernar así, pero se puede, porque justamente el respaldo viene de otro lado, desde las bases, desde el mandato. La dinámica. Y desde el mandato, porque efectivamente es más concreto los sindicales, no tiene tanto espacio para jugar, digamos, con el aire, hay que ir en concreto. Por lo tanto, no me parece tan extraño. En este caso, hay que ver, además, porque aquí en el fondo estamos recién hablando de primaria, vamos a ver quién sobrevive a esas primarias, que es otro elemento de esta discusión, y desde ahí, para mí, justamente yo consideraría en serio un camino de un candidato con un plan, ¿no? Y ahí podríamos recién hablar o discutir de un plan, de qué va a ser tal candidato. Y en el caso de los gobernadores, que sigue siendo un cargo nuevo hasta la segunda. Sí, y que tienen una cantidad de votantes tremendos a la hora de pensar en el poder que tienen en una región. No es menor, y instala modelos. Justamente Orrego, que viene, o sea, al fondo transformó, capitalizó su experiencia de intendente, ¿no? Y de alcalde también en esto, tiene ahí una pauta y tiene un camino a favor. Me parece bien también, bueno, volviendo a las municipales, que no se repitan el plato. Me parece una buena señal que en la mayoría no estamos apoyando reelecciones, ni buenas ni malas, por principio, justamente por esto de la alternancia, si es necesario. Pero digo, queda mucho todavía, esto recién comienza. Y lo entretenido va a ser quién queda después de estas primeras, y después los llantos y cuchillazos después de estas primeras. De hecho, bueno, Sebastián Sichel estaba amenazando con que no iba a ir, pero veamos si va de aquí a julio, porque yo creo que ahora lo que se va, en el fondo, como que la oposición lo que va a hacer es tratar de bajar a Aldo Duque a toda costa para poder en el fondo ganar Santiago. Y por otro lado también el tema de los feudos, porque en el caso de Puente Alto, claro, hacen esta primaria un poco para o Sandonland, dices tú. Claro, ¿cachai? El feudo sí, pues Sandón. Porque claro, hacen estas primarias donde va Carlos Rubilar un poco como para legitimar esta candidatura, pero por otro lado el sobrino, el hijo, esta disputa, claro, esta disputa familiar en el fondo va a correr en paralelo, poniendo en riesgo en el fondo que gane la derecha en esa comuna. Por otro lado, en el fondo, que igual me gusta un poco, pero esta pelea que había entre Republicanos y Chile Vamos, porque Republicanos quería poner candidatos que para Chile Vamos eran poco competitivos, como por ejemplo en Recoleta, etcétera, pero igual hay que pensar que, como decías tú antes, el tema del municipio son temas locales, y es una carrera completamente distinta al mundo parlamentario. Entonces es lógico que el que hizo una carrera como concejal, que está en contacto con la ciudadanía a diario, sea el que asuma esta en el fondo candidatura ya para ser alcalde. Entonces, cuando llegan los partidos con estos ofertones, con estos rostros, que en el fondo lo único que buscan es ganar, finalmente le terminan haciendo mucho más daño a la comuna, porque no se encargan de los problemas locales, sino que utilizar estos puestos como un trampolín político para cargos mayores. Ahí también nos encontramos con los incentivos perversos que puede haber detrás del establecer una candidatura o un postulante. Ahí Macarena da cuenta de repente los criterios dentro de un territorio pueden ser distintos a los que tiene un partido político. De repente está proyectando un liderazgo que vaya un poquito más allá, cuando efectivamente un concejal, como decías tú, tiene la posibilidad de dar abasto y entender mejor los problemas locales. No sé, Daniel, ¿cómo lo ves tú? Yo justamente hacía ese punto con los concejales, porque, ojo, muchos de los municipios donde hay corrupción y donde han salido los casos más emblemáticos, lo que ha pasado es que, obviamente, como parte de la labor de un concejal, han sido denunciados por concejales, pero obviamente eso ha favorecido la visibilidad, la instalación de ese concejal. Por lo tanto, hay una camada nueva también de candidatos que vienen desde ese mundo.
Y claro, para iniciar una carrera política es casi ideal ser o core o concejal, que tiene, comillas, poca responsabilidad, pero harta tribuna, ¿no? Y obviamente una posición privilegiada de confrontación para justamente, si está frente a un alcalde corrupto, darle con todo. Entonces, es entretenido cómo se va reinventando a sí mismo este sistema, con sus vicios y sus virtudes. Por lo tanto, quiero estar muy atento al seguir quién queda de concejal y cómo resulta esta elección, porque si estamos llorándola ahora, imagínate después de la primera, el llanto. Ya cuando estemos inscribiendo las candidaturas definitivas, ¿no? Exactamente. Pero igual retomando lo de la democracia cristiana, más allá de que en el fondo tenga que ver con temas locales, por ejemplo, la democracia cristiana ha sido súper férrea en la defensa con los temas de seguridad, el tema de la inmigración irregular, el tema del comercio ambulante, y también, por ejemplo, en el caso de Viña del Mar, con el tema de la gestión, de la mala gestión que hubo en el tema de los incendios. Entonces me llama la atención que hoy día estén respaldando candidaturas que básicamente han sido parte del problema, ¿cachai? Porque en el caso de Santiago tuvimos temas hubo grandes problemas con el comercio ambulante hasta que se empezó a generar una presión ya más transversal. Y ahí se hizo algo, pero en verdad no se solucionó, se movió del sector. Con el tema de la inmigración irregular, o sea, estamos en el fondo del oficialismo, el sector de Apruebo Dignidad es ferro defensor de que no hayan expulsiones, etcétera. Dicen que expulsan judicialmente, pero no son ellos los que expulsan. Ellos tienen que expulsar administrativamente y de eso hay muy poca. Y en el caso de Viña del Mar, o sea, la alcaldesa Ripamonti ha recibido fuertes críticas de parte de la opinión pública por en el fondo cómo ha gestionado no solamente el tema de los incendios post, sino cómo en el fondo se preparó para evitar que en el fondo los incendios fueran tan catastróficos para los vecinos. Entonces me llama la atención que en el fondo como que formen pacto con quienes ellos en el fondo han criticado. Sí. Es raro. Para ir cerrando ideas, Daniel. A mí no parece nada de raro. La DC, la misma DC que apoyó el golpe de Estado, y tiene distintas almas. La DC, como cualquier grupo, pero hay almas que se han ido, eso sí. Hay almas que se han ido, otras que se han reinventado. Pero si podemos todavía considerar algo de esta DC, digamos, histórica, hay distintas almas que conviven adentro. Entonces hay una más social cristiana, hay otra más de derecha, hay otra más oportunista, ¿no? Hay otra más cercana, digamos, a la burocracia, ¿no? Todos estos partidos que vienen del siglo XX, digamos, hasta ahora, y que han pasado por varias décadas de gobiernos como el de la Concertación, me refiero a la DC, al Partido Radical, son partidos que además de una tradición, tienen gente en todos lados, ¿no? En la administración pública está lleno de gente que ha ido quedando de distintos gobiernos y distintas oleadas ahí. Entonces, ojo, que la DC, claro, puede darse o puede entenderse a veces por momentos más alicaídos, pero efectivamente a veces la latencia de eso no se ve, no se percibe, y ahora es cuando salta. Y en ese sentido, la DC históricamente no ha tenido problemas en negociar y tiene, yo diría, una amplia historia de flexibilidad en muchos casos. Basta ver la historia legislativa, cómo se han cuadrado. Habían DC, me acuerdo, aquellos años de la ley de divorcio, discutíamos cosas básicas. Justamente la DC era la que definía, porque uno no sabía cómo se iba a comportar. No sabía perfecto cómo iba a votar la derecha, cómo iba a votar el PS, el PPD, pero la que daba la sorpresa siempre era la DC. No lograba manifestarse claramente. Siempre había un disco ahí, un disco DC, o un discolaje para los dos lados, ¿no? Más para la izquierda. Por lo tanto, a mí no me sorprende nada. Y hay que ver también qué queda de esto. Pero otra cosa sería, por ejemplo, una negociación de primarias para parlamentarios. Los gobernadores regionales coinciden, porque tiene que ver con lo concreto. Tiene que ver con quién da más seguridad, quién tiene más opciones. Y ahí se confunde. ¿Tener opciones para qué? ¿Para transformar las cosas? ¿Para hacer las cosas? ¿O más opciones para predominar? Para no perder espacio y tener hegemonía. Macarena, para cerrar el panel. Sí, no, es que claro, es que yo creo que también en todos los partidos políticos hay distintas almas. En Renovación Nacional están los que están más cercanos a la derecha, que de hecho muchos se han ido a republicanos, y también los que en el fondo son mucho más cercanos al centro. Pero al final, en el fondo, ellos representan una marca, representan una institución. Y en ese sentido me parece que ellos debiesen ser mucho más consecuentes con su discurso, con las ideas que defienden, y por eso se me hace muy raro que se terminen anexando a una coalición que es completamente distinta y que además los ha criticado tanto. Son las 9:56, no me queda más que agradecerle a ambos, Macarena Cox, Daniel Cejas, que nos acompañaron en esta jornada de día jueves acá en Enlace USACH. Un abrazo, nos reencontramos pronto. Muchas gracias. Ay, salimos a coro. Sí, a coro, justo.